Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, tantos amigos y tantos especialistas que están con nosotros hoy. Hoy es 26 de marzo, dijimos en el mes de la mujer, marzo, pero todos los meses y todos los días son los de la mujer. Hoy invitamos a una gran amiga y una gran especialista a que nos acompañara en esta actividad que dimos de llamar las adultas mayores como personas de especial protección. ¿Y quién nos va a acompañar hoy? Nos va a acompañar, además de todos los que están con nosotros, que está la doctora Pérez, Andrea Mercedes Pérez, Raquel Corrao, Mónica Emet, la doctora Cabrera de La Plata, Camila Gallegos, están también Mónica Damuri, está Silvana Castaño, nuestra jueza de Córdoba, con su hermosa tonada cordobesa, Córdoba, pero no Córdoba, España, Córdoba, Argentina. Bien, entonces como tenemos tantas personas que están acompañándonos, no los puedo nombrar a todos, los invito a todos por el momento a mutearse, por el momento, y vamos a recibir a Inmaculada Sánchez Barrios, María Inmaculada Sánchez Barrios, es doctora por la Universidad de Salamanca, España, y es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca y además es asidua colaboradora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, colaboradora en nuestros proyectos UBACIT. Yo me presento, yo soy Eleonora Ballet, mi primer nombre es Hilda, pero todos me conocen por Eleonora. Yo soy la directora académica del Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor, sobre el derecho de la vejez y adultos mayores, y siempre estamos en contacto con varias universidades de Europa y de América, y en esta oportunidad tenemos que agradecer la desinteresada participación de la doctora Sánchez Barrios, a quien ya mismo voy a dar la palabra, nos va a brindar una conferencia y después los invito a hacer sus comentarios, proponer las preguntas que crean convenientes y el agradecimiento de siempre por acompañarnos. Ya nos habían acompañado en Salamanca. En Salamanca, en noviembre del 2023, tuvimos el privilegio de coorganizar con el Departamento de Derecho Procesal, Administrativo, de la Facultad de Derecho de Salamanca, que dirige el profesor Bujosa Badel. Bueno, digo, tuvimos ese privilegio de estar en Salamanca en el primer Congreso Internacional sobre el Derecho del Adulto Mayor, acceso a la justicia del adulto mayor, le pusimos. Y debo agradecer una vez más a toda la Universidad de Salamanca, por supuesto a Inmaculada, a Lorenzo Bujosa, a Walter Reifar y a todos los amigos que nos posibilitaron estar presentes en la Universidad de Salamanca, celebrar este congreso y además los días previos tuvimos también la oportunidad de dictar un curso que gracias a Salamanca fue abierto a todos los que quisieran asistir sobre acceso a la justicia del adulto mayor, derecho del adulto mayor, y debo destacar que participaron alumnos de grado de la Facultad de Derecho de la UBA, y en el Congreso también hubo ponencias importantes, la recordarás, Andrea Pérez, hubo ponencias importantes de alumnos. También Andrea Mercedes Pérez nos acompañó con una ponencia muy importante, compartimos esto de el acceso a la justicia en los extremos de la vida, porque Andrea es una gran especialista en derecho de los menores, así que tocamos los dos puntos de la vida. Bueno, dichas todas estas, no sé, seguro me estoy olvidando de dar algún agradecimiento, pero les ruego me disculpen. Y dicho esto, le vamos a dar la palabra a la doctora Inmaculada Sánchez Barrios, Macu para los amigos. Inmaculada, todo tuyo el auditorio y como siempre estamos Muy muy bien, interesados en tus palabras. pues muy buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí, volver a estar con Eleonora, con Andrea, con Romina, con todos y con todas ustedes. Ya, como ha dicho Eleonora, nuestra relación viene de muchos años atrás y estamos colaborando en muchas actividades y es un placer para mí pues estar con ustedes. Bien, les voy a hablar, como se ha dicho, de las adultas mayores como personas de especial protección. Realmente las personas mayores, todas, hombres y mujeres, todas las personas mayores están necesitadas de especial protección. Si nos fijamos en diferentes momentos a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues seguro que observamos, ¿no?, que se han repetido
unos comportamientos, se han repetido determinadas formas de actuación, determinados comportamientos en los que han resultado lesionados, pues siempre, en toda la historia, en grupos vulnerables de personas. ¿Y por qué ha sucedido? Pues por muchas razones, pero una de ellas muy importante ha sucedido por la carencia de protección jurídica de los mismos. Si no han tenido una adecuada protección, acorde a sus características, a las especiales circunstancias que pueden tener esas personas vulnerables, pues entonces ha sido más fácil que se produjeran esas lesiones. Las normas jurídicas en algunos casos no se han preocupado por esas personas o no han sabido hacerlo adecuadamente. Entonces, las adultas y los adultos mayores sabemos todos que pueden empezar a padecer, especialmente cuando estamos hablando de edades avanzadas, a partir de determinadas edades avanzadas, pues pueden padecer diferentes tipos de discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas, bueno, dejando también, bueno, al margen que determinadas personas pues ya incluso las podían haber padecido desde hace tiempo, desde su nacimiento o a raíz de alguna enfermedad o a raíz de algún accidente y estas se pueden agravar también con la edad. Y bueno, pues debido a esas circunstancias, pues no pueden en muchos casos gestionar debidamente ni su persona, ni tampoco sus bienes, sus haciendas, como se dice aquí, ¿no? Es decir, no pueden velar por sus intereses, ni físicos, ni de salud, etcétera, etcétera. Las normativas existentes, tanto la internacional, una normativa que existe, bueno, pues a nivel internacional, como la interna de la mayor parte de los países, lo cierto es que se han olvidado durante bastante tiempo de estas condiciones que sufren pues, un gran número de personas, estas condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores y más aún cuando se trata de mujeres, cuando se trata de adultas mayores. La ONU tomó en consideración a varios grupos especialmente vulnerables. Entonces sabemos de la labor que lleva haciendo desde hace muchas décadas, ¿no? Con respecto a los niños, con respecto a las mujeres, ¿no? Pero sin este sesgo, podríamos decir, de mujeres encima adultas, ¿no? Mayores, ¿no? Sí se han ocupado de los niños, se han ocupado de las mujeres, se han ocupado de personas con discapacidad y sobre ellos ha venido proyectando su protección. Pero la ONU también se olvidó de otros colectivos, no lo hizo esto con respecto a otros colectivos. Los derechos de estas personas que he mencionado pues, han sido reconocidos de forma específica, aunque también es verdad que el hecho de reconocerlos y de proteger a esos otros grupos especialmente vulnerables, pues se ha influido en la protección de otras personas, de otros grupos, aunque no directamente, pero sí que ha influido en su protección de tal forma que también se van especificando derechos concretos para otros grupos vulnerables, como por ejemplo por razón de la edad. Y en esta materia, pues consideramos fundamental referirnos a algunas normas internacionales, por ejemplo, el Convenio sobre Protección de Adultos, que se firmó en la Haya en el año 2000, o el Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York en 2006, o el comité, las resoluciones que ha producido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por ejemplo, la Recomendación 27, que se refiere a las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos. En cuanto al convenio sobre la protección de adultos, que decíamos que es del año 2000, en el artículo 1 determina quiénes son los destinatarios de este convenio, ¿no? Que dice que son adultos que por una disminución o por una insuficiencia de sus facultades personales, pues no están en condiciones de velar por sus intereses. Entonces, regula medidas. ¿Qué medidas se regulan? Pues, por ejemplo, la determinación de la incapacidad y cómo se lleva a cabo, qué procedimiento para determinar esa incapacidad o instituir regímenes de protección. En cada caso puede ser diferentes, ¿no? Y dependiendo también de los países. Nombramiento de un representante, las funciones que puede tener este representante. Luego regula medidas de protección y también regula la competencia de los estados al respecto. Entonces, de manera general, pues se determina su ámbito de competencia, se determina también la autoridad que pueda adoptar esas medidas, etcétera. Si seguimos con estas normas que he citado, por ejemplo, si nos vamos al convenio de derechos de las personas con discapacidad,
Pues este recoge diferentes principios de protección que versan sobre la autonomía, sobre la independencia de las personas, sobre el respeto a la dignidad de las mismas, la participación plena y efectiva en la sociedad, para hacer referencia pues, a la igualdad de oportunidades. Sí que hay un dato que me gustaría tomar en consideración antes de seguir adelante, que seguro que todas y todos conocen. Hay un hecho meridiano, hay una circunstancia incontestable, clara, manifiesta, que es el envejecimiento de la sociedad. La esperanza de vida pues, ha aumentado de una forma considerable en los últimos años. Eh, no quiero dar muchas más cifras, pero por ejemplo, en los años 90, en 1990, la edad media de fallecimiento de las personas, es decir, la esperanza de vida en la Unión Europea en 1990 era de 73 años. En solo 15 años subió a 79, 6 años más, y en la actualidad está rozando el 80, 82, es decir, como media de las personas como esperanza de vida. Bueno, este envejecimiento conduce a una preocupación importante y sobre todo porque todos sabemos que se produce por un lado un envejecimiento, pero por la otra parte no aumentan los nacimientos, que podría ser una adecuada contrapartida, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, este envejecimiento pues conduce a una preocupación importante por la vida autónoma y asistida de las adultas y de los adultos mayores y por la necesidad de tener también pues una sociedad mejor, de tener una mejor cohesión social, de tener unas sociedades más inclusivas. Me quiero centrar en otros aspectos a nivel internacional, no centrarme solo en una normativa concreta, por ejemplo, del derecho español, que podemos hacer alguna referencia, ¿no? Si nos fijamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues este marcó un hito en la historia, ¿no? de estos derechos. Y entre los numerosos derechos que vienen reconocidos en esta Declaración Universal, mm, me gustaría subrayar, porque pienso que es trascendental, las referencias a la igualdad y sobre todo porque tiene que ver con la materia también que estamos estudiando, ¿no? Las referencias a la igualdad de todas las personas sin que haya ninguna discriminación y entre otras circunstancias sin que haya ninguna discriminación por motivo de sexo. Y más concretamente, desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección procesal, pues es imprescindible también analizar el acceso a la justicia de las personas como un derecho fundamental de todas las personas, pero al mismo tiempo también constituye una obligación del Estado que debe ofrecer todos los instrumentos para que se pueda hacer efectivo, ¿no? Los Estados tienen la obligación de asegurar que no solo hombres, todos, ¿no? Como sabemos, que también las mujeres tengan acceso a la justicia y en igualdad de condiciones. Y ello incluye la protección de los derechos de la mujer contra cualquier otra forma de discriminación. Claro, es verdad que hay muy diferentes circunstancias, ¿no? que pueden complicar o que pueden hacer difícil, que pueden impedir que las mujeres muchas veces puedan ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva en igualdad. Las diferencias que podemos encontrar entre unos países y otros son muy claras y depende pues, de su regulación, de su estructura política, de su forma de gobierno, de su nivel de riqueza, todo ello es determinable. Si, por ejemplo, nos centramos en algunos estados, como pueden ser los países que son miembros de la Unión Europea, pues lo cierto es que la protección jurisdiccional de las mujeres está bastante desarrollada. Pero hay otros muchos que ponen de manifiesto carencias claras cuando hablamos de esta materia. Son muchos, muchísimos los casos en los que no se ha asegurado que se pueda tener una protección. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo procesal, nos han asegurado los mecanismos judiciables que sean accesibles para todas las mujeres. ¿Y eso qué supone? Pues que hay dificultades, que esas dificultades constituyen pues, violaciones constantes de sus derechos. Si examinamos los tratados y las declaraciones de derechos humanos y la regulación interna que efectúan la mayoría de los países, y todas las constituciones, porque sobre todo está reconocido en las constituciones,
Pues nos damos cuenta de que recogen garantías sobre la igualdad de sexo y de género ante la ley y una obligación de asegurar esa protección para todas las personas. Pero en realidad siguen existiendo numerosas discriminaciones contra las mujeres que se agravan en el caso de mayores adultas, porque no olvidemos que cuando estamos hablando de las personas mayores adultas, de mujeres en concreto mayores adultas, pues por una parte tienen la discriminación por ser mujer, pero también por otro lado tienen esa discriminación por la edad, ¿no? Por ser adultas y por lo tanto más susceptibles de vulnerabilidad. Bien, es sabido que en la discriminación que pueden sufrir las mujeres pues están basadas en muy diferentes causas. Hay estereotipos de género, podemos hablar de violencia de género, podemos hablar de la persistencia de normas patriarcales, culturales y sociales, y todo ello pues, puede generar efectos negativos importantes, efectos negativos de trascendencia sobre la capacidad que pueden tener las mujeres y más todavía las mujeres mayores para poder, por ejemplo, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Pero también nos podemos referir a otras circunstancias. Imaginemos personas, mujeres, adultas, mayores, que además viven en una zona rural, y a diferencia de lo que puede pasar en determinadas zonas urbanas que tienen más fácil acceso, no solo acceso a la tutela judicial efectiva, sino acceso a hospitales, acceso a otras actividades, acceso a otras muchas cuestiones, ¿no? Luego, un dato, un factor a tener en cuenta puede ser precisamente es el de vivir en una zona rural urbana o la etnia, la raza. Indudablemente la situación económica, la discapacidad, por supuesto, las creencias religiosas, los posibles conflictos armados que pueda haber, trata de mujeres, el analfabetismo, que eso supone un añadido de discriminación. Luego hace que crezcan, ¿no? Que se incrementen las dificultades de la protección de estas mujeres adultas mayores y las dificultades también a la hora de poder acceder a una protección legal, una protección jurídica o poder acceder a la tutela judicial, como hemos visto. En una gran mayoría de casos, las mujeres afectadas, cuando tienen algún tipo de discriminación, por ejemplo, vamos a pensar que hay cualquier violación a sus derechos, pues muchas veces no denuncian esa violación que se puede producir a los derechos que tienen como cualquier persona y por supuesto como mujer. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues por miedo a ser señaladas en algunos casos, o dependiendo del país en el que estemos y dependiendo de las circunstancias que se dé esa violación de su derecho, que puede ser derechos de muchos tipos, como hemos visto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que, ya digo, dependiendo del país, incluso pueden ser arrestadas o pueden ser deportadas o simplemente porque entiende que quizás no se les van a tomar en cuenta. Y eso en muchos de los países, por ejemplo Argentina, por ejemplo España, ¿no? Pues más que esas otras situaciones que acabo de mencionar, quizás puede ser esta que acabo de apuntar en último lugar, la más común, que pueden tener dificultades de acceso, pero que también pueden pensar que no se les va a tener en cuenta en aquello que reclaman. Y puede que suceda, sí, en algunos casos. Los datos apuntan que en determinados países, de forma muy habitual, muchas autoridades pues, no actúan debidamente con la debida diligencia cuando tienen que investigar asuntos, cuando tienen que enjuiciar, cuando tienen que castigar, o imponer penas a presuntos autores de hechos discriminatorios contra estas mujeres adultas, mayores adultas, o también hechos violentos contra ellas. Hay muy diversos factores que pueden dificultar ese acceso que hemos visto a la justicia de las mujeres. Alguno de ellos, bueno, pues la concentración de tribunales en las principales ciudades, al hilo de lo que decíamos antes, de zona urbana, zona rural, ¿no? Pues los tribunales normalmente se concentran en las principales ciudades o en ciudades de una cierta entidad, pero en aquellas zonas más remotas, rurales, bueno, pues no es así. Por ejemplo, el tiempo que se necesita para acudir, el dinero para poder acceder a ellos, la falta de justicia gratuita en muchos casos, que es fundamental. Y es fundamental, por ejemplo, en España en este aspecto, si vemos la regulación que existe, no solo para las adultas mayores, ahora si nos centramos en las mujeres en general, ¿no? Pues es fundamental el derecho a la justicia gratuita.
y la regulación que se hace en nuestro país, ¿no? de la misma, que se entiende que es básico, aparte, bueno, pues de otras muchas circunstancias de protección que pueden tener en este aspecto. Entonces podemos hablar bueno, pues de estas diferencias en unas zonas y otras, de esta falta que decíamos de justicia gratuita, de la corrupción que se puede dar, de la complejidad de algunos procedimientos. Es muy importante también el hecho de simplificar los procedimientos en este y en otros muchos aspectos, ¿no? O la falta de preparación que pueda haber en materia de género en muchos órganos jurisdiccionales, que se agrava todavía más cuando estamos hablando de estas mujeres adultas mayores. El acceso a la justicia tiene que tener lugar sin ningún tipo de restricción y además eh, los profesionales de los sistemas de justicia deben tener en cuenta en todos los asuntos que tramiten las cuestiones de género, las cuestiones de discapacidad que se pueden dar, porque decíamos que en las mujeres adultas mayores pues hay varios tipos de discriminación que se plantean unidos y es fundamental también que en todos estos asuntos pues participen mujeres profesionales de la justicia, mujeres profesionales en todos los órganos judiciales, en todos los niveles, en la judicatura, en las fiscalías, en el funcionariado, que se favorezcan a todas aquellas organizaciones, incluso no gubernamentales y entidades, asociaciones, entidades de la sociedad civil, para que participen en los litigios sobre las mujeres y ayuden a las mujeres, que protejan los derechos humanos de estas mujeres que se ven eh, pues de todo punto en una situación de discriminación, de violencia, de falta de protección. Y todos los sistemas de justicia tienen que ser seguros y no tendría que haber ninguna restricción para ellos, como apuntábamos, pues, por ejemplo, esa falta de capacidad económica que antes decíamos, por lo que vuelvo a insistir en esa idea de que es importante regular una asistencia jurídica gratuita, que se realicen actividades de divulgación para informar sobre todos los mecanismos judiciales, los procedimientos, los recursos para que se garantice, y esto también es un dato muy importante que sé que Leonora también lo han tratado en el proyecto que llevan ahí en la UBA, ¿no? Del acceso a Internet de los mayores y a otras tecnologías de la información y de la comunicación, porque si sabemos que es cierto que los mayores tienen especiales dificultades para acceder a las tecnologías de la información, dentro de ese colectivo de mayores, realmente las mujeres todavía están en una situación de mayor discriminación. O, por ejemplo, también se pueden revisar las normas sobre la carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes y que las mujeres no vean perjudicados. Algo fundamental es que los estados también aseguren unos espacios judiciales y otros servicios que sean apropiados y accesibles para todas aquellas personas que lo necesiten, sobre todo pensado para todas aquellas mujeres o incluso centros de atención integral que proporcionen aseguramiento jurídico y diferentes servicios de apoyo. Incluso por ir más a cuestiones más concretas, descendiendo a más detalles, pues se pueden arbitrar medidas que protejan incluso la identidad de las mujeres, pues por ejemplo, a lo largo de todo el proceso. Todos los estados deben rendir cuenta de sus diferentes sistemas judiciales y deben supervisar el papel de protección a todas las personas, independientemente del sexo, independientemente de la edad. Deben supervisar el acceso a la justicia y garantizar que se cumplan todos los principios y elementos básicos que hemos analizado. Sería, bueno, pues a lo mejor conveniente adoptar indicadores para medir cómo se hace el acceso a la mujer y dentro de ellos por edades, hacer una distribución por edades, porque desde luego algunos estudios que ya se han hecho ponen sobre la mesa que hay unas franjas de edad que son susceptibles en un tanto por ciento, en una proporción muy elevada, de sufrir mayores tipos de discriminación. Y todo ello, bueno, pues es muy importante para que podamos ir avanzando en esta protección que se le debe hacer a las mujeres. Realmente hay otras muchas cuestiones, no quería extenderme mucho más. Sí que hay toda una serie de protección que se puede dar
bueno, pues a las mujeres para garantizar esa igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo también para garantizar esa posible discriminación no voluntaria en la mayoría de los casos, pero que sí que se llega a dar efectivamente entre otras cuestiones por la edad, por el edadismo, que puede en algunos casos ser consciente, pero en otros ser involuntario, pero que hace que todavía se sigan produciendo discriminaciones en el acceso de la justicia, en el acceso a la justicia o discriminaciones en otros muchos puntos, porque podemos hablar, por ejemplo, pues de diversos aspectos que pueden afectar a las mujeres mayores y que se han analizado en protección jurídica, por ejemplo, si descendemos, bueno, pues al ámbito civil o al ámbito contencioso o al ámbito laboral, por ejemplo, y que, bueno, pues podíamos tratarlas aquí, podemos hacer alguna referencia a ella. Entonces, debe mejorar la protección jurídica de los mayores, tanto en el ámbito civil como en penal, como en el administrativo, como en el laboral, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos citar en el aspecto civil la búsqueda de métodos alternativos al proceso de incapacitación. Ahora, últimamente en España ha habido unas reformas en cuanto a la incapacitación de las personas y en cuanto a la capacidad, ¿eh? Eh, tanto para la capacidad para ser parte como la capacidad de obrar, incluso la capacidad del Código Civil. En cuanto a las personas, bueno, pues buscar métodos alternativos al proceso de incapacitación o medidas adecuadas y efectivas pues para regular, por ejemplo, visitas de los abuelos a los nietos, si en el caso de que los progenitores pues no las faciliten, o se pueden adoptar determinadas medidas en el ámbito penal. Eh, es muy significativo el- los malos tratos que existen a las personas ancianas y en gran parte a las mujeres eh, mayores. No se tiene realmente un conocimiento ajustado de esa dimensión real de los malos tratos a las personas ancianas, pero sí que es cierto, sí que es constatable que nos encontramos ante un problema social con cifras muy preocupantes y además cifras que van en aumento. Les comentaba que no se sabe esa dimensión real, sabemos que es muy grande, pero no se ha cuantificado. Sí que se están haciendo estudios. En la Universidad de Salamanca acabamos de participar en un estudio de la Federación de Municipios y Provincias, en el que analizamos el papel de las mujeres en todas las franjas de edad, desde la niñez, adolescencia, juventud, pasando por la madurez, hasta las adultas mayores, hasta las edades más avanzadas. Y vamos viendo en cada franja de edad cómo está la situación en cuanto a violencia de género, en cuanto a discriminación, en cuanto a situaciones muy diferentes que se pueden producir. Y no hay datos muy fiables, porque aunque sí que se han hecho encuestas, tenemos datos de denuncias. Esto sí que pues, da un cierto índice de objetividad. Pero luego también los datos que nos pueden proporcionar las encuestas, porque hay mucha gente que no denuncian, pero también pueden estar en esas situaciones y las encuestas podrían ser un dato o los estudios investigatorios sociales también. Pero no hay datos fiables ya que las propias personas mayores o bien no pueden manifestar que están sufriendo malos tratos porque sus condiciones físicas o psíquicas se lo impiden, o porque, aunque sí que están en condiciones, sí que podrían hacerlo, pero no lo hacen porque, bueno, pues en unos casos los menos, pero los hay y bastantes todavía por medio, a lo mejor, a represalias de sus propios maltratadores, porque el maltrato puede ser muy liviano, pero puede ser un maltrato grave, ¿no? Y puede tener incluso miedo a las represalias de sus maltratadores. Y debido también, por otra parte, al hecho de que esos malos tratos casi siempre se producen como los casos de violencia de género, no en la calle a todas luces y delante de toda la gente, sino que se pueden producir, y de hecho así se hace frecuentemente dentro del ámbito más privado, dentro del ámbito de la familia. Y muchas de esas personas no desean que trascienda al exterior. Si las mujeres cuando sufren violencia de género, muchas de ellas lo han dicho, que es que no quieren que se sepa, que les da vergüenza que se sepa, que ellas mismas se sienten responsables. Cuando hablamos de personas de mayor edad, eso todavía
se incrementa exponencialmente porque la sociedad ha evolucionado, pero ellas, aunque han evolucionado, también no lo han hecho a ese ritmo y todavía entienden que es algo que debe quedar en el ámbito privado y les da vergüenza reconocerlo, que se sepa o que salga de esta. Luego, no solo en aspectos civiles, sino también en el ámbito penal, incluso administrativamente. Deben buscarse fórmulas en que faciliten y que ayuden a desarrollar la vida de esas personas en las mejores condiciones en todo aquello que tiene su relación con la administración, en las gestiones, en problemas, etcétera. Y, como no, también en el orden laboral. Se deben buscar fórmulas que recojan y que regulen pensiones dignas y pensiones suficientes, evitando esa doble discriminación de la que hablábamos antes, porque en este caso, en materia de pensiones, también hay una discriminación añadida en el caso de las mujeres. Cuando hablamos de esa pensión digna, pensemos, por ejemplo, en una pensión de viudedad. Ahora es normal que las mujeres trabajen, pero hasta hace unas décadas pues no era así. Y cuando el marido fallece, la pensión que le queda a la mujer es del 45% de esa cantidad que cobraba el marido, con lo que tiene unos mismos gastos, que da igual que sean para una persona que para dos, gastos de comunidad de vivienda, gastos de luz, gastos de teléfono, gastos de otras muchas cuestiones, y sin embargo, pues esa pensión digna parece que no es tan digna, sobre todo cuando estamos hablando de las pensiones más bajas, y eso no tendría que ser así. Y en muchos casos pues son las mujeres, porque son, como sabemos también, las mujeres de mayor de edad las que son en proporción mucho más el número de ellas que de varones, y luego además muchas de ellas pues tienen esos problemas en cuanto a esa pensión. En fin, son muchos los aspectos de los que podíamos hablar, pero sí que me gustaría eh, indicar para ir finalizando, que la defensa y la protección jurídica de las personas mayores, en concreto de las mujeres mayores, pues es una cuestión de enorme trascendencia, que cada vez está más clara la idea de que sin el pleno ejercicio de los derechos, la persona mayor se encuentra desvalida, se puede encontrar perjudicada, y se le tiene que garantizar todos esos derechos. Los estados tienen que garantizarlo, todos esos derechos, tanto cuantitativa, mente, como cualitativamente, y en todos los terrenos de protección. La sanidad, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto quiero finalizar mi exposición, dándole las gracias otra vez a todos ustedes y a todas por la misma. Muchas gracias. Gracias, Inmaculada. Realmente muy importantes los temas, son muchos. Con respecto a esto que nosotros en el UBASIL llamamos la triple discriminación, por edad, por género y por factor de pobreza, según nos indican las reglas de Brasilia. Y yo quisiera detenerme unos segundos en el tema de determinación de la capacidad. Como en España ya hace unos años, en Argentina hemos cambiado el paradigma. Se parte del paradigma de la capacidad y no de la discapacidad, en tema de capacidades, sobre todo capacidad mental, y nosotros tenemos lo que se llama un sistema de determinación de la capacidad, porque las personas eh, conservan determinadas capacidades que es preciso, valga la redundancia, conservar también en el sistema. Y también hablaste del maltrato, muy importante, este maltrato que muchas veces no se denuncia por miedo, y de las visitas a los abuelos. Bueno, acá me voy a hacer yo un autobombo, porque yo hace unos años escribí algo que percibimos en el Departamento de Práctica Profesional, y Andrea no me dejará mentir, como un tema de una violencia encubierta y a veces no tanto contra los adultos mayores, que es la negación del derecho de visita, del contacto, ¿m? El impedimento de contacto del adulto mayor con sus nietos, como una forma de violencia contra el adulto mayor, como aquello de, bueno, no haces lo que yo quiero, o no me cedes la casa, o no me das plata, no ves más a los chicos. Esto lo hemos visto.
Así que bueno, te agradezco tantísimo. Y bueno, el tema de la brecha digital, que te tengo que agradecer que estás con nosotros. Nosotros hemos estudiado bastante desde los UBASIT el tema de la brecha digital, la primera que era nada más que una brecha de algunos temas vía celulares, vía computadoras, y ahora durante la pandemia y en la pospandemia ya no hay ningún contacto prácticamente humano. Tenemos los botis, robots, mesas de ayuda robotizadas. Entonces, ¿qué dice la Convención Interamericana para los Derechos de las Personas Mayores? Que los Estados miembros, y esta convención es parte de nuestra Constitución de Argentina, tienen la obligación de, las personas mayores también tienen el derecho a ser entrenados en las TICs, tecnologías de información y comunicación. Y esto es muy importante porque no se debe marginar a las personas por no conocer una TIC, por no conocer cómo se maneja un home banking o un celular, sino que lo que tenemos que hacer todos, lo que tienen que hacer los estados, es brindar capacitaciones, entrenar. Al respecto, les quería leer muy brevemente parte de un fallo del año 22, 7 de abril del 22, que tiene que ver con la responsabilidad de un banco. En su momento se atribuyeron responsabilidades iguales porque la persona mayor había prestado su tarjeta y había dado su clave. Pero esta persona mayor, claro, tuvo poca defensa social en cuanto a saber o no saber cómo manejar el home banking, cómo manejar un cajero electrónico, un ATM. Y entonces, esto fue en Santa Fe, Tribunal Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe. En una de las partes, los magistrados nos dicen, no resulta razonable restringir indiscriminadamente el acceso a la contratación electrónica de estas personas de más de 60 años, porque ello sería indudablemente una medida discriminatoria y atentatoria contra su autonomía económica, siendo abundantes los ejemplos de personas que se encuentran en sus 60, 70, 80 en plena capacidad y que no desean ver cercenados sus derechos o libertades económicas. Bueno, nosotros en los proyectos Aves Inmaculada y Saben los presentes hemos vinculado la brecha digital con la violencia económica. Digamos que es un campo propicio para que todos, no solo los adultos mayores, seamos víctimas de estafas económicas, ciberestafas, ciberdelincuencia y, en el caso de los adultos mayores, más todavía, violencia económica, esa compulsión a que presten su tarjeta, vendan sus propiedades, hagan regalos, la compulsión a hacer regalos. La verdad que ha sido muy clara, Inmaculada, y te agradecemos como siempre tu generosidad, tu tiempo. No sé si alguien quiere hacer la tengo a Silvana Castaño acá que es jueza. Silvana, si habilitas tu micrófono, acá, no sé si pudiste habilitar tu micrófono. A ver, allí está, ahí A creo que ver, ahora sí te escuchamos, Silvana. perfecto. Ahí ¿Qué tal? está. ¿Cómo les va? Buenas tardes, excelente. Muchas gracias, Inmaculada. Hermosas palabras realmente su conferencia. No, simplemente me gustaría aportar desde la mirada también nosotros desde la judicatura, ya cuando hablamos de adultas mayores, partimos de la base, del piso, de conceptual, en que justamente estamos hablando de interseccionalidades, es decir, lo que decía muy bien Inmaculada, distintos factores de vulneración, de vulnerabilidad de las personas, y que ya de por sí decimos adulta, mayor, además dentro de la secretaria de las mayores sabemos que las mujeres somos y constituyen la mayor cantidad de personas en esa franja etaria. Nosotros tratamos de hacer estas acciones positivas, tal cual está previsto y pedido por la propia convención, tal como lo decía recién Eleonora, en cuanto a la importancia de la brecha digital. Por ejemplo, algunas acciones positivas son entregarles en papel impreso algunos tipos de resoluciones, esas mismas resoluciones que tengan un extracto que sea realizado en lenguaje claro para que la adulta mayor pueda comprenderlo. También es muy importante, por ejemplo, la capacitación, que también se habló hace unos momentos, la capacitación de nuestro personal, de nosotros mismos,
como miembros de la justicia y de nuestro personal para tener esta especial sensibilidad para poder advertir una situación de vulnerabilidad, de violencia de género específicamente, en cuyo caso los informes, por ejemplo, estos informes que nosotros mandamos que son técnicos para poder determinar si vamos a poner una limitación de capacidad o una incapacidad propiamente dicha, justamente uno de los puntos en los que podemos solicitar que se nos informe es el contexto socioeconómico, socioambiental en el cual se encuentra esta persona adulta mayor, para poder justamente darnos cuenta si existen estos indicadores de riesgo de algún tipo de violencia, por ejemplo, en el marco de lo que nos pide CEDAW, por supuesto, y la Ley de Protección Integral a la Mujer, que en Argentina es la número 26485 y es la que nos da el marco de nuestra actuación. Entonces, bueno, contarles este tipo de medidas. También tenemos un protocolo de actuación que nos han pedido desde el Tribunal Superior, en donde tenemos que tener la perspectiva de género como una mirada específica, concreta, tanto en las notificaciones, en el momento de tener las audiencias con diálogos personales que favorezcan justamente tratar de romper estas barreras que muchas veces se generan. Así que bueno, era para poder darles este pequeño pantallazo del acceso a la justicia tan importante y que, bueno, tiene que ver con un compromiso de todos, ¿no es cierto? Gracias, Silvana, qué importante también la mirada de la justicia y este tema del lenguaje claro, ¿no? Y por supuesto, brindar las herramientas Me gustaría a comentar, todos, a todas. Sí, dime, me Inmaculada. gustaría comentar que es muy interesante lo que acaba de decir Silvana. Y además, en España hemos tenido una reforma reciente. Por una parte, se ha modificado todas las cuestiones referentes a la capacidad, no solo la capacidad para ser parte, sino la capacidad procesal, que antes solo tenían capacidad procesal las personas mayores en pleno ejercicio de sus derechos civiles y si no necesitaban de un representante. Pero ahora ya no es así, todo el mundo se entiende que tiene capacidad y estas personas que por cualquier circunstancia, como es el caso de los adultos mayores, ¿no? Personas que tengan algún tipo de incapacidad, pues necesitarán una persona de apoyo, pero ellos tendrán la capacidad. Y además la reforma ha incidido mucho en el lenguaje, en hacer todas las actuaciones que sean entendibles y en un lenguaje asequible para todos. Y acaba de entrar en vigor toda una serie, un paquete de medidas muy importantes que han modificado la ley de enjuiciamiento civil, el Código Civil, toda una serie de legislación en este aspecto. Así que bueno, pues qué bien que vamos de la mano, ¿eh? Y que nos parece, bueno, pues que son materias trascendentales y que con eso se puede pues, mejorar, ¿no? la vida y la calidad de estas personas. Sí, bueno, yo digo muchas veces que somos países tan parecidos y a veces parece tan distintos, pero ya no hablamos de la madre patria, hablamos de nuestros hermanos españoles. Y yo veo que nos acompañan en muchas oportunidades y por supuesto muchísimas otras veces son punta de lanza, son pioneros. Esto se ve mucho cuando uno hace trabajo de investigación, trabajo de campo, Inmaculada siempre está con nosotros, así que un agradecimiento una vez más. Tengo algunas personas, Juan Camilo Salas, lo tengo a Miguel Ángel Martín y después a la doctora Cabrera también. Juan Camilo, si desmuteas tu micrófono, creo que ya está. Juan Camilo Ya está. Salas, de la Universidad de Estrasburgo y un conocido amigo también de Salamanca. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Bien, muchísimas gracias. En primera instancia, pues una felicitación para ti por este magnífico evento. Igualmente felicitar a Inmaculada por su impecable presentación y agradecerle por su generosidad con su tiempo. Un pequeño comentario. Inmaculada comenzaba su disertación haciendo énfasis a el poco acierto de las normas respecto de la protección de los adultos mayores. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy valiosa este señalamiento que hace Inmaculada porque creo que somos especialistas en producir muchas normas y creemos que las solas normas, con el solo hecho de existir, ya con ese solo hecho, cumplen con su objetivo y todos sabemos que eso no es cierto. Es decir, si lo pensamos un poco técnicamente, diríamos, nos interesa mucho la legitimidad y la validez de las normas, pero poco nos ocupamos de la eficacia de las normas. Entonces, en este sentido, diríamos que valdría la pena
el volver a plantearnos la vieja pero urgente relación entre el derecho y la ética, porque todos sabemos que en última instancia los seres humanos seguimos tomando decisiones todos los días de acuerdo, como decía Rawls, con nuestras ideas del bien. Entonces, si nos ocupamos de la ética, las normas deberían tener, y allí sería lo que yo quisiera sugerir, deberían tener un componente pedagógico, un componente educativo, que la misma norma establezca unos mecanismos pedagógicos para ambientar su articulado, para movilizar esa reflexión sobre los valores que hacen posible que la norma no solamente sea legítima y válida, sino que también sea eficaz. Ese era básicamente el comentario que quería hacer y termino reiterando mi agradecimiento a ti, Inmaculada. Muchas gracias, Juan Camilo. Realmente me parece que has tirado un tema para el que te vamos a convocar, que es derecho y ética, y esto que decís vos del componente pedagógico, para que la norma sea efectiva también, porque Claro, entonces tenemos que hablar, como hablamos hace mucho, de acceso efectivo a la justicia. Así que claro. mil gracias por el aporte y ya vas a empezar a estar comprometido aquí también. Sabes que aquí en UBACIT y en el Observatorio de la UBA no dejamos libre a nadie. Muchas gracias, muy amable, muy Vamos a darle honrado la y palabra a que Miguel Ángel Martín. un saludo para Gracias, todos y Juan. todas. Bueno, Gracias. buenas tardes a Miguel, todos. pudiste desmutarte, sí. Después le damos la Eh, palabra a Romina. bueno, primero los hombres y después las mujeres, o era al revés. Bueno, Bueno, era lo que tenía acá al costado, perdón. bueno, el asunto es el siguiente. Sí, primero me parece interesantísimo todo el tema. Vos sabés que, bueno, Eleonora, hemos dado actividades de los adultos mayores, así que estamos de alguna manera en la temática. Pero quiero señalar algo que pasa acá en la Argentina. En la Argentina, los hipervulnerables, y dentro de los cuales se encuentran las mujeres y los mayores, o sea, tienen ese doble rol, están un poco más protegidos que a lo mejor lo que veo en otros países. Pero acá han sacado una disposición que se llama hipervulnerables, y lleva al 139, no sé si es del 22 o 21, ¿no? Y que todos los directores de defensa del consumidor lo han mantenido, pero no aplicaron, y siguiendo un poco lo que decía Santiago, hay una implementación de esto porque crearon un grupo para atender a los hipervulnerables que atiende a todo el país, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque por lo menos es una acción estatal. Ahora, otra de las cosas que habían manifestado Silvana, por de pronto, que es el tema del conocimiento, ¿no? Y yo le agregaría lo que dijo Eleonora, no solamente pobreza, edad y género, sino le agregaría conocimiento, que hace falta decir, la gente mayor a veces está desactualizada, ¿no? Y ustedes saben que nosotros es decir, estamos mucho en consumo, y cuando se hacen los contratos de consumo, si el consumidor no tuvo toda la información cabal, o sea, comprendió lo que está contratando, ese contrato es abusivo, ¿no? Y esto abarca mucha gente mayor. Y inclusive puede revertir cuestiones bastante serias, ¿no? Es decir, en este sentido, porque a veces el mismo proveedor lleva a situaciones abusivas y que después el deudor no la puede cumplir, cuando el acreedor tenía dos obligaciones. Una de analizar si ese contrato era factible hacerlo con ese consumidor, especialmente los de trato sucesivo, y además advertirle si es que prevé eso al consumidor, o sea, a la persona mayor o mujer. Bueno, así que esto era lo que yo quería ver, que están atendidos a nivel nacional. Hoy, ahora en la actualidad, empezó a reactivarse la parte de consumo en la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente quieren hacer mucho más, pero hasta ahora estaba, es decir, como muchas provincias argentinas, hay muy pocas que han atendido esto, pero yo creo que, si bien no es todas las fases que necesitaría la atención de un adulto mayor mujer,
sí es, por lo menos se empezó con algo, que por analogía no sé hasta dónde no son de aplicación a otras áreas, ¿no? Esto también, aunque sea de un área de consumo, era lo que yo quería aportar como tema, y no sé si Inmaculada quiere hacer algún comentario de esto. Y no sé si Inmaculada quiere. Sí, sí, Bueno, tenemos que decir que Miguel completamente. Ángel Martín es especialista en hipervulnerables, entre los cuales están los adultos mayores, consumidores hipervulnerables. Sí, No, Inmaculada, dime. completamente de acuerdo en lo que ha indicado, ¿no? En el aspecto del consumo, pero en los demás aspectos de extrema vulnerabilidad y de que muchas veces esa vulnerabilidad, bueno, pues tiene parámetros muy distintos. Es decir, de acuerdo, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Le damos la palabra a Romina, que estaba al costado de la pantalla, y le di primero la palabra a Miguel. Bueno, Romina, adelante. Muy amable, querida doctora Eleonora. Igual, por favor, Miguel es un gran colega, un gran amigo, un gran maestro. Yo creo que humildemente puedo aportar un granito de arena, pero bueno, muy amable y es un gran honor siempre estar con este maravilloso equipo de amigos y colegas, top level de la UBA, también de la Universidad de Salamanca, mis queridos amigos. Solo darle las gracias a la doctora Inmaculada, realmente a quien aprecio y respeto muchísimo, como a todos ustedes hace tantos años, al doctor Lorenzo, doctor Federico, realmente son un equipo impecable y gracias por la generosidad y la humildad en su exposición de una calidad maravillosa y seria. Creo que la Universidad de Salamanca, como la UBA, aportan a la excelencia académica y a la fraternidad y a la construcción de valores. Eso es lo fundamental, temas éticos. Solo quería hacer un pequeño aporte, un comentario, y después, si la doctora quiere, por favor, acotar o hacer una, digamos, crítica o aportes, sería muy grato para mí porque estoy aprendiendo de ustedes. Como siempre digo, es un gran honor, sobre todo por el compromiso social, ¿no? Brevemente, yo hace poco tuve el honor de dar un seminario online con un consorcio de universidades a través del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, capítulo España, bueno, con la Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y otras universidades latinoamericanas. Aparte de dar el curso, estuve en el comité científico, está certificado, porque yo no digo nada fuera de las formalidades, de los requisitos académicos. Tuvimos el gran apoyo del doctor Eduardo Molina Quiroga, que estuvo presente, y lo digo abiertamente, muy generoso también, que trabajamos hace muchísimos años, no solamente los UBATSI, sino la especialización en Derecho Informático, también, que lo digo con todo respeto, del señor decano Leandro Vergara, a quien nos dio el apoyo también para el seminario y para mi exposición, y sobre todo en el tema que estamos trabajando en conjunto, que es con el señor la construcción de la argumentación jurídica y la ponderación de derechos, ¿no? También con su cátedra, las normas y los principios, ¿no? Realmente cómo se pueden incorporar a las realidades latinoamericanas y sobre todo a los sectores altamente vulnerables, ¿no? Cuando tenés sistemas formales de ponderación de derechos, cómo se puede realmente ir al caso concreto, ¿no? De los sectores altamente vulnerables, como dice Inmaculada también. Y sobre todo, específicamente, el tema de que yo traté en el seminario de la salud mental, ¿no? Hablando en temas de discapacidad, ¿no? Cómo hacer el tratamiento bioético en referencia a la convención de Helsinki, el código de Nuremberg y muchísimas normas internacionales que, como dice la doctora, existen, pero ¿cuál es la aplicación práctica al caso concreto? O sea, ¿realmente se resuelve el problema o hay más desprotección por la burocracia? Solo eso, y darles todo mi agradecimiento y siempre trabajando solamente por el bien común. Gracias. No, gracias a vos, Romina, y bueno, gracias a todos. Y sí, lo que trae Honor. Romina es el acceso efectivo y lo que son las reales, el real cumplimiento de las normas, porque normas sobran, y yo creo que en todos los países, tanto de nuestra América como de la Unión Europea. Normas tenemos, tratados internacionales tenemos muchísimos, pero son efectivos para apoyar y para responder a estas personas
vulnerables, hipervulnerables, que diariamente se acercan a muchos lugares, incluido el patrocinio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, el Departamento de Práctica Profesional, También hice referencia solicitando al seminario, perdón. asesoramiento y Valuable el patrocinio, trabajo claro, que hacen. acceso a la justicia, acceso efectivo. Y a veces nosotros leemos las convenciones que son impecables, y nos preguntamos, y desde el UBACIN muchas veces nos preguntamos, ¿son efectivas realmente? ¿Se están cumpliendo estos derechos? Estos derechos que ya los tenemos incorporados a la Constitución. Bueno, seguimos reflexionando, y la verdad que a todos los que nos han acompañado, Miriam Méndez, voy a habilitar tu micrófono, por favor. ¿Quieres decirnos algo, Miriam? Sí, sí, gracias. ¿Pudiste? ¿Sí? ¿Me Gracias escuchan? por participar. Gracias. No, no, ha sido un placer Sí, verdaderamente sí, perfecto. escucharlos y uno reflexiona y creo que agradezco, digamos, a cada uno de los expositores, digamos, y los opinantes, pero me parece que a veces es el propio Estado el que, digamos, tenemos normativa aplicable, solucionadora, pero es el propio Estado el que te saca una plataforma jurídica y te pide, por ejemplo, un carnet digital. Entonces la persona se tiene que ir a atender y tiene 70 años y tiene que tener sí o sí un celular para poner, o sea, esas son las incoherencias del sistema. Firmamos, suscribimos, somos Tal parte cual, de tratados tal cual. internacionales con normas totalmente contenedoras y el mismo Estado para sacar una jubilación, una pensión, te dice usted lo puede hacer sola. Es mentira. ¿Me explico? Entonces digo, me parece que Claro, hay una macro legislación que no hay duda, ¿no? La norma está, es contenedora, es solucionadora, pero a veces, y esta comunicación, este conocimiento, esta educación, ¿no? En el consumidor también que decía el doctor Martín, a veces cuesta en el adulto mayor. Entonces, me parece que el Estado tendría que bajar a la realidad. La digitalización y el post-COVID digitalizó muchísimo a todos, ¿no? Pero creo que dificulta en la práctica muchos accesos de los adultos mayores en general y a veces es vuelvo a decir, no es el propio Estado. sí, totalmente, Miriam, de Muchísimas acuerdo. gracias para todos, ¿no? Inclusive, no, gracias a vos por participar y por traer este tema. Bueno, como verán, son muchísimos los temas, pero sí, aquí en Argentina ha habido planes eh, partiendo de la más simple, del programa más simple de la Ciudad de Buenos Aires, que daba una tablet a las personas que tenían la jubilación mínima, o había una financiación increíble para eso, pero Sí, después fallaba lo que era la capacitación. Después tuvimos plan nacional también de, de digitalización, de inclusión, ¿no? Para todas las personas, no solo para los adultos mayores. Lo que nos han manifestado a nosotros es que eran insuficientes, cuando fue aquello del más simple, eran insuficientes las capacitaciones. Y es cierto, Miriam, lo que decís, porque hasta para un carnet de obra social, el carnet lo tenés que tener en un celular, entonces te ¿cómo obligan a hacen? comprar un celular más caro, más ¿Cómo inteligente, haces? A veces a no saben cómo manejarlo. hacer para llegar a la credencial, apretar, o sea, algo que para uno puede ser muy simple. Pensemos, y relacionado con esto que decía Inmaculada, la proyección de vida hasta cuándo digamos, va Claro, avanzando y lamentablemente en líneas generales digo, o gracias a Dios en el sentido de cuanto más jóvenes no, pero quienes más quizás usan un servicio de salud es cuanto más grande sos. Entonces, paradójicamente te piden más claro, tal cual. requisitos. Bueno, me parece que ahí habría que como que allanarse y bajar un poco más, porque no es tan complicado, ¿no? Al contrario, hay mucho para hacer en el intermedio, digo yo, en el medio del acceso y a impedir, ¿no es Ten- cierto? Porque eso también genera frustración, Tendríamos que afecta a la proponer, personalidad claro, también. tendríamos que proponer la intensificación de los programas de capacitación del ciudadano, en las TICs. Y vos fíjate que la convención, creo que es en el artículo 20, dice que que tiene derecho a la educación digital el adulto mayor. Bueno, todos tenemos derecho. Claro que Y sí, también tenemos derecho a veces a la analogía, porque somos mucho generación bisagra. El que tiene 40 años, totalmente. hace 30 no tenía un celular en la mano como tiene ahora un chico de 10 años. Entonces, creo que todos tenemos derecho
al acceso a lo digital y también a la analogía, y los que somos generaciones bisagra, bueno, nos adaptamos, y las personas más grandes, que cada vez se vive más y más, tienen que tener derecho a la capacitación. Creo que es fundamental esto que trajiste, Miriam. Bueno, y a todos, no sé si Inmaculada quiere agregar algo más. ¿Quieres agregar algo? No, nada, dar las gracias nuevamente a todas y a todos. Ha sido un placer. Muchísimas Lo gracias. mismo. Y lo que aprendemos es que hay que intensificar entonces la capacitación Sí. y la información al ciudadano, a todos. Y bueno, les agradezco mucho porque todos aprendemos, estamos todos en este camino, a todos los que nos acompañan siempre y a los que se han incorporado hoy, muchísimas gracias, y damos por concluida entonces esta actividad del Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, esta conferencia que nos brindó María Inmaculada Sánchez Barrios, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, y la conferencia se llamó Las Adultas Mayores como Personas de Especial Protección. Seguimos aprendiendo todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de Salamanca. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Hasta luego.